En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria, no tenemos ya, que llegó un correo de un señor que reclama un tema, entonces lo vamos a derivar a la CMF porque están reclamando en contra de la CMF, se lo vamos a mandar a ella para que nos diga qué pasa. ¿Ya? No hay nada más, ¿no es cierto? Ya. Temas varios, antes de que entren todos. Hay como varios proyectos que o hemos empezado o son urgentes, nos estábamos poniendo de acuerdo, senador Galilea, con el senador Insulza. Para vuelta de la regional, recuerden que el día lunes 30 sesionamos acá, en la tarde, sesión de sala, de 4 a 8. 30, de vuelta de la regional. ¿Cómo está, ministro? Y, hola. Y tenemos, por lo tanto, la sesión de Hacienda la vamos a hacer acá. Buenos días. Vamos a hacerla de 12 a 2 acá en el Senado, ¿ya? Y tenemos varios proyectos que están como, o partimos o no partimos, uno artesanos, que el senador Insulza ha estado insistentemente pidiendo que lo pongamos en tabla, así que lo vamos a ver el lunes. Y tenemos que definir el resto de la semana, pero tenemos Defensoría de las Víctimas, que nos quedan 5 normas por ver, y otros temas que salieron en el análisis. Sistema de evaluación de impacto ambiental, que viene la ministra mañana en la tarde a hablar conmigo para que nos pongamos de acuerdo. Apuesta en línea, que tenemos que escuchar a todos los que pidieron ser escuchados. La mixta de auditoría, que también tiene unos temas que salieron en la mixta, ustedes recordarán, que debiéramos ver cuándo lo resuelven los equipos con el Ejecutivo, y el de la PDI. Entonces, todos esos debiéramos tratar de verlos de vuelta de la regional, si les parece. Senador. Yo quiero decir lo siguiente, yo recibí el lobby no menos de 7 grupos acá, que me dice exactamente lo mismo para las apuestas en línea, o sea, si los vamos a escuchar a todos, la verdad es que... Nosotros tenemos, creo que son 5 los que hay. Ya. Habían 3 el otro día, faltaban 2 que pidieron ser escuchados. Los ludópatas. Ya. Bueno, pero sería una sesión para escucharlo y cerramos ahí, ¿ya? Y en Defensoría de Víctimas y en Mixta Auditoría, yo le pediría a los equipos nuestros que trabajen con los del Ejecutivo para que se despejen todos los temas, cosa de que lleguemos con claridad nosotros a la sesión y que nos cuenten antes de que tomen acuerdos, para que no nos pase lo que nos pasó la última vez con esos acuerdos que no conocíamos nosotros. ¿Si les parece? ¿Ya? Ok. Hacemos pasar al Ejecutivo. ¿Cómo está, ministro? Bien, muy buenos días, presidenta. Buenos días, senadores. Sí. ¿Cómo está, Paula? Yo pido disculpas por no estar presencial, pero hay ahora reunión de política monetaria, así que de aquí voy a tener que correr al Banco Central. Vamos a anotarlo, ministro, para tenerlo presente, que no nos quiso acompañar aquí. ¿Qué Ya, prefería le el damos... Banco Central? No, está bien. Le damos la palabra al ministro, entonces. Ya, muchas gracias, presidenta. Presidenta, primero una información para la comisión que tiene que ver con el Consejo Fiscal Autónomo, porque la consejera Janet von Wolfersdorf presentó su renuncia ya por motivos personales, lo cual significa que vamos a tener que hacer un nombramiento adicional al que estamos discutiendo hoy día, ¿cierto? Porque hoy día estamos discutiendo la propuesta de reemplazante de Jorge Rodríguez como consejero. Así que luego, pero muy pronto, tengamos la propuesta para reemplazante de Janet von Wolfersdorf de consejera. Así que con eso tendríamos un cambio adicional en el consejo en la composición del consejo. ¿Ah? Perfecto, ministro. Vamos a esperar ese nombre, pero vamos a proceder ahora con el tema que nos ocupa, así que le doy la palabra. Claro, o sea, con esto mayor urgencia tiene, ¿cierto?, el nombramiento que estamos discutiendo ahora, porque, ¿cierto?, en este momento el CFA está quedando solo con 3 consejeros, que es el quórum mínimo que tiene para funcionar, ¿no?
Ahora, bueno, el Ejecutivo, el Presidente de la República ha propuesto a Paula Benavides para integrar el Consejo. A Paula Benavides, bueno, yo creo que todos ustedes la han conocido en distintas etapas de su vida profesional. Yo lo primero que tendría que decir respecto de Paula es que, dado que estamos hablando de Consejo Fiscal Autónomo, de la aplicación de la política fiscal, del rol que tiene el CFA en certificar el cumplimiento de las metas de política fiscal, que ella fue coautora del documento que le dio origen a la regla estructural, documento del año 2000. Así que la verdad es que ella los temas de política fiscal los ha seguido desde los inicios de la era en la cual vivimos actualmente. Y por supuesto que ella ha permanecido vinculada, ya sea académicamente o desde posiciones públicas, a los temas fiscales durante todos estos últimos 25 años. En virtud de esto, Paula fue nombrada en el Consejo Fiscal Autónomo, en el primer consejo, una vez de la etapa de autonomía del consejo, porque recordemos que primero cuando se creó era un consejo asesor, luego mediante ley se le dio este carácter de autonomía, y en ese primer consejo de la era de autonomía, Paula estuvo, creo que estuvo durante 2 años, si mal no recuerdo. Así que contó en su oportunidad, ¿cierto?, con la confianza del gobierno del presidente Piñera, que fue el que la propuso, y el parlamento de la época. Por supuesto, ahora estamos en otro gobierno y otro parlamento, pero el que tenga esa experiencia anterior en las etapas iniciales del CFA también es bien relevante. Muchos de ustedes también, ¿cierto?, vieron ahora recientemente a Paula en la comisión técnica que convocó la Comisión de Trabajo del Senado para la reforma previsional. Creo que todos recordamos el importante trabajo que se hizo en esa instancia, que en buena medida ayudó a que saliera la reforma previsional adelante, que resolviera varios de los temas de carácter financiero, fiscal, que estaban ligados a ella. Y sobre todo cuando, por ejemplo, ahora recién el CFA hizo una evaluación del análisis o de los mitigadores de los riesgos que ellos habían identificado en su momento. También, ¿cierto?, otro tema que es muy cercano al trabajo que ha hecho Paula, ¿ah? Yo creo que ella tiene además el mérito de combinar, ¿cierto?, un trabajo académico riguroso con el aporte a las políticas públicas. De hecho, ¿cierto?, ahora está como profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Así que creo que es alguien que tiene todas las credenciales para poder aportar sustantivamente al trabajo del CFA. Que además creo que ¿cierto?, hoy día particularmente es importante que pueda contar con consejeros que tengan una trayectoria en los temas fiscales propiamente tales, porque también hemos incorporado consejeros con otro tipo de expertise que han ido, ¿cierto?, familiarizándose de los temas fiscales, pero en este caso, ¿cierto?, Paula tiene ese background bien sólido y tiene todas las características para, como se dice en inglés, hit the floor running, ¿no? Así que con mucha satisfacción, como ejecutivo presentamos a Paula Benavides como candidata a integrarse al Consejo Fiscal Autónomo, y por supuesto ahora corresponderá al Senado y a esta comisión en particular, ¿cierto?, partir por evaluar el cumplimiento de los requisitos y luego, ¿cierto?, la votación que se producirá en la sala. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, ministro. Le damos la palabra, si les parece, colegas, a Paula Benavides. Gracias. Yo me excuso para ir al... Sí, ministro, no hay problema.
No hay al Banco problema. Central. Que le vaya Así bien. que tengan un buen día. Que le vaya bien, Suerte ahí, gracias. ¿eh? Gracias, Suerte ahí. ministro. Gracias. Mañana Suerte tenemos ahí, Nicom. Muy buenos días, presidenta. Y por su intermedio saludo también a los senadores integrantes de la comisión, a las autoridades presentes, digamos, en línea y a quienes también participan de esta sesión. Quiero, en primer lugar, agradecer a la comisión por el tiempo para escuchar mi exposición y por considerar mi nominación para el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución técnica que considero fundamental para el fortalecimiento de la política fiscal. Asimismo, quiero agradecer al presidente de la República y al ministro de Hacienda por la confianza depositada en mí al nominarme para este cargo. Como ha señalado el ministro previamente, soy economista, tengo un magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cerca de 25 años de experiencia en materias fiscales, de gestión financiera del Estado y también en el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, lo que me ha proporcionado conocimientos y habilidades con los que podría contribuir al Consejo Fiscal Autónomo. En mi trayectoria en el Ministerio de Hacienda en particular, donde trabajé desde el año 1999, he podido acumular una comprensión profunda de los desafíos fiscales de Chile y también aportar a su gestión. Por ejemplo, en 2001, como se comentaba, desde el Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos participé de la creación de la metodología del balance estructural y fui coautora del documento que recogió su primera versión, sentando las bases de la regla fiscal. Más tarde fui responsable de la creación del Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos, que tiene por misión hacer estudios y análisis de largo plazo de la política fiscal. En 2011 fui secretaria ejecutiva del Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación en Chile, instancia que fue conocida como la Comisión Corvo. Y paralelamente, como ustedes saben, mi trabajo ha estado fuertemente ligado a los temas previsionales, tanto desde la perspectiva del diseño de la política pública como también en su dimensión fiscal, algo que es muy relevante actualmente frente al acelerado envejecimiento que tenemos de nuestra población. En ese contexto lideré el equipo técnico de la Dirección de Presupuestos para la reforma de pensiones del 2008 y luego entre el 2015 y el 2017, siendo coordinadora de políticas sociales del Ministerio de Hacienda, estuve a cargo de la coordinación interministerial de la reforma de pensiones de esa época, también de reformas en materia de salud y desarrollo social. Más recientemente, participé en la comisión técnica que acompañó el debate legislativo de la reforma de pensiones que fue aprobada en enero de este año. Estas experiencias me han permitido, creo, desarrollar un enfoque integral sobre la política fiscal, la sostenibilidad financiera y las políticas públicas y un conocimiento profundo del Estado. También he colaborado con organismos internacionales en temas fiscales y de seguridad social, lo que me ha permitido ampliar la perspectiva sobre el desarrollo de políticas públicas en la región. Entre los años 2022 y 2023 tuve el honor de ser la primera mujer en presidir el Centro de Estudios de Espacio Público y, como se comentaba, en la actualidad soy profesora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Participo como consejera en el Consejo Consultivo Previsional, además de haber presidido el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que fue establecido en el marco de la Ley 21.674, conocida como Ley Corta ISAPRE. Respecto al Consejo Fiscal Autónomo, señalar que es una institución que tiene un especial significado para mí. Tuve la oportunidad de participar de su instalación como consejera en el periodo entre los años 2019 y 2023, junto a los economistas en aquel entonces Jorge Rodríguez, Aldo Lema, Gonzalo Sangüesa y bajo la presidencia en primer lugar de Jorge de Sormó y luego de Jorge Rodríguez. En ese momento partimos desde cero con el Consejo Fiscal Autónomo, desde acordar los detalles prácticos del Consejo y luego cuestiones relevantes para su proyección en el tiempo, como era comenzar a conformar sus equipos, definir el tipo de informe, los modelos y los estudios que realizaríamos. Y en particular destaco en ese periodo que el Consejo Fiscal Autónomo propuso complementar la regla de balance estructural que teníamos desde el año 2001 con un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda, lo que derivó en la regla que hoy día tenemos, ¿verdad?, que es una regla dual que considera tanto el balance estructural como este nivel prudente de deuda.
Y respecto de este momento, y con esto finalizo, Chile enfrenta importantes retos en política fiscal que ustedes han estado analizando actualmente, ¿verdad? Y personalmente creo firmemente en la necesidad de construir acuerdos sólidos para enfrentarlos. Durante mi trayectoria profesional he trabajado con plena convicción por el desarrollo de una política fiscal sostenible y transparente, materia con la que tengo un profundo compromiso personal y profesional. Y si tengo el honor de ser confirmada para el cargo para el que he sido nominada, voy a continuar con esa misma dedicación, asegurando que el Consejo Fiscal siga cumpliendo con su rol con plena independencia y rigurosidad técnica. Les agradezco nuevamente la oportunidad y quedo atenta, por supuesto, a sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Paula. Ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Lagos Weber. Sí, no, bueno, saludar a Paula Benavides. Nos ha tocado trabajar, comillas, de distintos lados, pero siempre viendo su trayectoria, no tengo ninguna duda del rol que va a jugar. Tuvimos la posibilidad, algunos que llevaban algunos años acá, con usted, Presidenta, creo que votar por también su propuesta cuando se establece el Consejo Fiscal Autónomo por primera vez. Mi pregunta tal vez no es para generar una dificultad, pero va a generar algo. ¿Cómo ha visto usted el debate que se ha generado en torno a las recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo? Nosotros tuvimos que escucharlo última vez en la reforma de pensiones, ¿ya? Hay una serie de recomendaciones. Yo entiendo que, y tengo así lo he entendido, que el Ejecutivo acogió buena parte de ellas, pero se ha generado un debate en torno a eso. Entonces, yo soy de los que sigue creyendo que el Consejo Fiscal Autónomo es una entidad necesaria, ¿ya? Que cumple su rol. Podemos discrepar a veces, porque es legítimo discrepar a veces en la intensidad de las recomendaciones o de la evaluación de las mismas, pero sigo creyendo que es muy importante. Aprobamos recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal, que creo que es un acierto lo que se hizo en esa oportunidad, generando mayor precisión y mayor exigencia a los gobiernos, al Ejecutivo en general, al Ministerio de Hacienda, sin prejuicio que aprovecho de decirlo que hubo sectores que votaron en contra de dicha ley. Sin ir más lejos, creo que muchos militantes del Partido Comunista votaron en contra o se abstuvieron derechamente en la ley de responsabilidad fiscal hace un par de años en esto. ¿Y cómo ve usted ese debate que se ha generado? ¿Ya? Yo encuentro que es sano, pero quiero saber su opinión en esto, sin prejuicio que cuenta con mi voto de todas maneras, digamos, al margen de su respuesta a eso. No sé si quieren acumular preguntas, colegas, ¿no? ¿No? Ok. Paula. Bueno, muchas gracias, senador Lagos Weber, por su pregunta. Quizás partir por un poco comentar la situación fiscal que deriva luego en ese debate, ¿no? Nosotros tenemos un escenario fiscal que muestra un nivel de estrés, creo que hay un consenso respecto de esto, que es importante y que es producto de una situación deficitaria que se ha venido prolongando en el tiempo. Es una trayectoria que comienza con la crisis financiera global del año 2008, se acrecienta con la pandemia y, como ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, en los últimos 17 años, en 15 años hemos tenido déficits estructurales, es decir, estamos gastando en promedio más que los ingresos estructurales que tenemos y por lo tanto no estamos cumpliendo con esta máxima de que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. En promedio esos déficits estructurales han sido del orden de 2 puntos del PIB y a eso, dado que hemos complementado nuestro marco y estamos mirando los niveles de deuda, nos damos cuenta que se ha sumado además otros requerimientos de capital que han sido significativos en los últimos años y que han contribuido a este aumento sostenido en la deuda, ¿no? Y paralelamente hemos visto que el Fondo de Estabilización Económica y Social ha venido disminuyendo fuertemente en el tiempo, desde valores en promedio en los últimos 17 años en torno a 5 puntos del PIB a un nivel actual en torno a 1,1 puntos del PIB. Y sabemos que si se mantienen estas trayectorias, ¿cierto?, podemos superar el nivel prudente de deuda prontamente. Por lo tanto, tenemos una situación fiscal que es desafiante, ¿no? Y que, por lo tanto, el Consejo Fiscal Autónomo ha buscado, desde su rol técnico, y así debemos entenderlo, en mi opinión, que proporciona insumos técnicos como una
entidad que es autónoma y es no vinculante, ¿cierto? Dado que las decisiones de política fiscal y de la administración financiera recaen en el Ejecutivo y en particular en el Ministerio de Hacienda, ha proporcionado insumos técnicos para este desafío, para este debate, en el marco de lo que es su mandato, ¿no? Que es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno central. Y por lo tanto creo que es esencial poder avanzar en ese debate técnico, conservar siempre un diálogo técnico desde el Consejo Fiscal Autónomo y poder ir abordando los temas de fondo que se han planteado. Gracias, señora Paula. Colegas, senador Galilea. Gracias, presidenta. Bueno, quiero agradecerle a Paula su exposición, el recuerdo de su currículum, que si lo comparo con el mío es bastante humillante la situación, pero ¿no? Humillante para mí y ensalzado para ella. Quería preguntarle una cuestión más bien cualitativa. En las últimas semanas vimos una discrepancia muy inusual entre lo que el Ministerio de Hacienda entiende hasta dónde tiene que llegar el CFA en sus comentarios, propuestas, etcétera, y lo que el CFA entiende que es su rol. Evidentemente que aquí no hay una línea así marcada, escrita en algún lado, usted no puede hablar de esto, no puede hablar del otro. Evidentemente que hay un margen en que se puede producir este tipo de discrepancias cuando el CFA hace propuestas de hacer o no hacer alguna cuestión, no recomienda avanzar por aquí, recomienda hacer, en fin, puede, y creo que esa es la discrepancia fundamental en este intercambio de declaraciones del Ministerio de Hacienda con el CFA, en que el Ministerio de Hacienda de alguna manera reclamaba de que hay un punto sí que es no entrometerse en lo que son las facultades de quien dirige la política fiscal del país, que es el ministro de Hacienda. En la parte que le corresponde, el Banco Central tiene su mandato. Entonces, ¿cómo ve esto usted? Porque finalmente el CFA, como ente autónomo, tiene que ser capaz también de decir eventualmente cosas incómodas a la autoridad de turno. Es parte, es como el TC, el Tribunal Constitucional, es casi por definición contramayoritario. Es el que tiene que cuidar de que las mayorías no se salten la Constitución y poner freno por aquí, freno por allá, orientar correctamente. El CFA, desde el punto de vista de cumplimiento de metas fiscales, también tiene que tener un rol, de alguna manera, de confrontar a quien sea en su momento el ministro de Hacienda. Entonces, quería saber cómo evalúa esto, no sé si le ha dado algún tiempo de meditación de cómo hacer, o si este tipo de conflictos tenemos que acostumbrarnos de que son posibles, no tienen nada de malo y es parte de lo que tienen que trabajar ambas institucionalidades. Así que por ahí va mi pregunta. Gracias, senador Galilea. Señora Paula Benavides. Senador Insulza quiere sumarse ya. Una pregunta de hechos. Se dice, me pareció que el ministro había dicho que usted había sido miembro del Consejo Fiscal Autónomo ya. ¿Y por qué salió ahí? Me gustaría saber nomás. Lo respondo yo, porque el primer consejo se nombraba por plazos diferentes. Ya, okay. Y de hecho, y soy parte de las responsables, Paula venía con el plazo más breve. Y yo reclamé porque me parecía muy injusto que justo la mujer fuera la que llevaba menos tiempo y ella el que sufrió las consecuencias y las excusas del caso fue Jorge Rodríguez, porque se invirtió el periodo de duración. Muy bien. Pero esa fue Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, al senador Galilea, al senador Insulza también por las consultas. Y tal como describe la presidenta, se venció el plazo por el que fui nominada en esa oportunidad, que era de 4 años, en definitiva. Y respecto de la consulta del senador Galilea, bueno,
recordar que las funciones del Consejo Fiscal Autónomo son bastante amplias primero, ¿no? Hay un mandato general que es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno central y luego la ley estableció varias funciones específicas, ¿no? Pero el mandato general es amplio y las funciones específicas de evaluar y monitorear los ajustes cíclicos, evaluar y monitorear la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la política fiscal, el cumplimiento también de las metas y pronunciarse ante eventuales desvíos, proponer medidas de mitigación, etcétera. Pero todo esto dentro de un paraguas amplio de contribuir al manejo responsable de la política fiscal, sobre lo cual se pronunció en su oportunidad también Contraloría. Ahora, en el marco de ese mandato, también volver a recalcar que el Consejo Fiscal Autónomo es no vinculante, ¿cierto? Y por lo tanto es un organismo que emite recomendaciones, pero quien en definitiva adopta las decisiones de política fiscal en el marco legal que tenemos es el Ejecutivo, es el Ministerio de Hacienda quien está a cargo de eso. Y por lo tanto el Consejo va a proporcionar estos insumos técnicos que son opiniones fundadas. Y eso yo creo que es la fortaleza de un Consejo Fiscal Autónomo, su independencia y el hecho de emitir opiniones que vienen fundadas técnicamente, ¿no? Y con el propósito último de contribuir a la responsabilidad fiscal. Entonces, en ese sentido, es natural que puedan surgir tensiones, porque a veces estas recomendaciones pueden mirarse o ponderarse de manera distinta y es natural, pero eso no tiene que inhibir, en mi opinión, el rol que tiene que desempeñar un consejo de esta naturaleza en el marco de su mandato de emitir las opiniones técnicas que correspondan para contribuir a la responsabilidad fiscal. Y lo importante cuando estas tensiones puedan o no originarse, en mi opinión, es mantener un debate que sea técnico respecto de los temas de fondo que se están discutiendo en el marco del mandato. ¿Algo más? Senador Macaya. Gracias, presidenta. Disculpar por haber llegado un poquito tarde y no haber tenido la oportunidad de escuchar su presentación completa, pero venía escuchándola en vía digital y estaba leyendo acá las palabras de presentación. Primero destacar, y quizás por ahí va el foco de mi pregunta, que usted en su trayectoria ha tenido una amplia participación en los temas previsionales. De hecho, la tuvimos acá en la comisión asesora, en la comisión técnica que se conformó para estos efectos. Y recientemente, el día jueves pasado, a propósito de eso, quiero cruzar con su experiencia y su trayectoria profesional con lo que le va a tocar hacer a partir de ahora en el Consejo Fiscal. En lo que dice relación con el informe que evacuó el Consejo la semana pasada, recientemente, el jueves pasado, el jueves 12 recién pasado, en lo que dice respecto a los 11 grandes riesgos que presentaba la reforma previsional en función del Consejo Fiscal. Ahora el senador Galicia recién le preguntaba yo creo que esa presentación en su momento del Consejo Fiscal, a pesar de lo polémica, a pesar de que quizás desde el Ministerio se puede haber percibido como algo, no a propósito de la reforma previsional, sino que con posterioridad, pero en la reforma previsional yo creo que el rol que cumplió el Consejo fue relevante para que muchos de nosotros hubiésemos tenido la disposición de decir, bueno, este era el argumento técnico que faltaba. Ese prestigio es muy importante y hay que mantenerlo. Y en función de eso, y considerando su experiencia en materia previsional, hoy 6 de los 11 riesgos, dice este informe del jueves pasado, dice que fueron acogidos y 3 recomendaciones acogidas parcialmente, pero hay riesgos fiscales urgentes aún pendientes. Hay un tema de monitoreo, de que no se tiene la capacidad de monitorear al FAP en el perímetro, solamente lo puede monitorear y el Consejo solamente monitorea el perímetro del gobierno central, y estando el FAP fuera de ese perímetro, en el fondo hay una dificultad de monitoreo. ¿Cómo se vislumbra ese desafío? Y el segundo desafío, que a mi juicio es el más importante y lamentablemente siempre encuentra respuestas bastante típicas en los últimos 30 años en Chile, yo creo que ese es un desafío del nuevo Consejo, en lo que dice relación con el financiamiento del mayor gasto, porque probablemente de un sector, de una vereda política, vamos a escuchar de nuevo que se tienen que subir los impuestos. Muchos consideramos que eso es inadecuado para el Estado, para el momento que vive Chile. Y hemos visto cosas bien interesantes que debieran tener una capacidad y una incidencia mayor en la reducción del gasto público y en la eficiencia del gasto público. Yo menciono 2. Una se llama Dorothy Pérez, que es lo que ha hecho en el último tiempo particularmente con el tema de licencias médicas, y yo no tengo ninguna duda que lo va a seguir
haciendo en otras áreas, desde la perspectiva de la eficiencia del gasto público y sobre todo de los funcionarios públicos, y el desafío que supone la disminución del empleo público también y programas públicos que ojalá se pueda atender cada vez más a transferencias directas de recursos hacia las personas en beneficios sociales, pero menos pago de funcionarios públicos que lamentablemente muchas veces no están haciendo la pega. Y en eso el desafío de la inteligencia artificial ojalá que pueda ser parte de lo que esté mirando el Consejo, porque si la respuesta va a ser la tradicional de que hay que subir los impuestos, a mí eso me preocuparía y me gustaría mirar un poquito más allá de lo que ha sido el horizonte tradicional en esta materia para ver de qué manera también hay un aporte distinto, una mirada nueva, joven, fresca, con la capacidad de darle un nuevo impulso también a esta institución que es tan importante para Chile. Paula. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Macaya, por su consulta sobre el tema de pensiones. Bueno, quizás partir de algo general, en principio, que, como todos sabemos, las implicancias fiscales de un sistema de pensiones son de primer orden. Y por lo mismo también de una reforma de pensiones. Y en lo personal, ¿cuál ha sido mi mirada respecto de aquello? Y luego abordo la consulta respecto de lo que ha señalado el Consejo Fiscal. Como ustedes saben, me tocó participar de la comisión técnica que acompañó ese proceso y una de las recomendaciones que nosotros hicimos, teniendo a la vista los efectos fiscales y la situación fiscal del país, en nuestro primer informe fue no aumentar la cobertura de la PGU desde el 90 al 100% de la población como estaba originalmente propuesto, ¿verdad? Porque sabemos que la PGU tiene un costo elevado y que va a ser muy creciente en el tiempo por el envejecimiento de la población. También planteamos en ese informe de la comisión técnica que necesitábamos anclar los reajustes de la PGU a alguna variable y dotarlos de una institucionalidad robusta para analizar su suficiencia y la sostenibilidad de su financiamiento. Ambas cosas fueron recogidas por el Parlamento en el debate y por el Ejecutivo en el debate legislativo. Y luego, habiendo terminado el trabajo de la comisión, junto a otros economistas por ahí a principios de enero, a través de una columna, nosotros llamamos a que, respecto de la sostenibilidad de la reforma de pensiones, se contara con la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, que era muy importante tener la mirada de la sostenibilidad fiscal de la reforma. Y en ese contexto fui también invitada al Consejo Fiscal Autónomo, entre otras personas que ahí asistieron, previo a este informe que comenta el senador Macaya, donde yo comenté los riesgos que veía fiscales sin reforma, porque también los hay, ¿no? Tenemos un sistema hasta ahora, ¿verdad?, donde el gran peso del sistema ha venido recayendo en la PGU, da cuenta más o menos del 50% de todo el gasto en pensiones de las personas de 65 años o más actualmente. Y como sabemos va a crecer fuertemente. Y también los riesgos que se advertían en el caso de la reforma, en particular la incertidumbre, y esto se relaciona con uno de los puntos que plantea el Consejo Fiscal, la incertidumbre sobre las proyecciones de ingresos de la ley de cumplimiento tributario, entre otros riesgos. Y planteé también algunas alternativas en esa instancia del Consejo de mitigación, considerando, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Fondo de Reserva de Pensiones, que se revisara su normativa, cuestión que también fue recogida por el Consejo Fiscal Autónomo en sus recomendaciones y acogida en el Parlamento por los parlamentarios y también por el Ejecutivo. Entonces, tengo esta perspectiva de la importancia, y es lo que he venido promoviendo, de la sostenibilidad de estas reformas de gran envergadura y, en general, de la política fiscal. Ahora, respecto del informe del Consejo Consultivo en particular, como señalaba el senador, en la tramitación se recogieron muchos de los riesgos que fueron ahí advertidos, 6 completamente, 3 parcialmente, y hay 2, ¿cierto?, donde uno, el Consejo ha señalado que no fue suficientemente recogido, y otro que está en evaluación. El que está en evaluación tiene que ver justamente con cuál es el perímetro de la regla fiscal a propósito del Fondo Autónomo de Protección Previsional y los riesgos que ahí pudiesen existir. Sobre aquello, quizás también destacar un avance que se hizo en el Parlamento, que fue fortalecer la autonomía de la gobernanza del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Además, se incorporó la obligación de que tiene que hacer estudios actuariales regulares con una revisión independiente y que en el caso en que se detecten
riesgos de insolvencia, tiene que proponer medidas de mitigación, se tienen que enviar los proyectos de ley correspondientes, si no son aprobados al cabo de un año, se tienen que recortar proporcionalmente determinados beneficios. Entonces, se avanzó mucho en mitigar esos riesgos, sin perjuicio, y además también se incorporó que esos informes actuariales sean conocidos por el Consejo Fiscal Autónomo y pueda emitir su opinión. Sin perjuicio de ello, creo que es muy valioso el punto que levanta el Consejo Fiscal Autónomo de que se realice un estudio sobre las mejores prácticas que hay a nivel comparado respecto del perímetro de las reglas fiscales en relación a este tipo de organismos. Y creo que es algo que es completamente atendible, en mi opinión. Y respecto del segundo punto que ha destacado recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que ver con la sostenibilidad del gasto fiscal en pensiones, y en particular respecto de la incertidumbre que está asociada, ¿no?, en las proyecciones de ingresos por reducción de evasión y elusión en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Consejo ha señalado que esto fue insuficientemente recogido. Como sabemos, se incorporó una medida que es, si la recaudación es menor que lo esperado, se posterga desde 9 años la transición que tiene el aumento de la tasa de cotización hasta 11 años. Pero como ha planteado el Consejo, esto puede ser insuficiente si, por ejemplo, es permanente, ¿cierto?, esta menor recaudación o las magnitudes son distintas que las que ahí están involucradas. Y creo que ahí son muy válidas las recomendaciones que emitió el Consejo, planteando, por ejemplo, que se utilizaran ciertos gatillos para los incrementos de gastos que están asociados. Y por lo tanto también creo que es posible seguir fortaleciendo ese marco financiero de la reforma de pensiones. Son cosas que pueden considerarse, las recomendaciones que hizo el Consejo o alternativas también, ¿cierto?, en el caso en que existieran otras que se identifiquen. También es posible acompañar de mayores esfuerzos de ganancias de eficiencia en el gasto público. Ahí también mencionar que va a ser muy importante cuando se conozca el trabajo de la Comisión sobre Gasto, que tiene un plazo de 3 meses, ¿no?, para emitir recomendaciones sobre esta materia. Como hemos visto, existen espacios en el caso de licencias médicas, el subsidio por incapacidad laboral nos ha mostrado aquello para generar ganancias de eficiencia y funcionamientos adecuados de determinadas prestaciones sin impactar significativamente los beneficios sociales, pero haciéndolos sostenibles en el tiempo y generando estas ganancias de eficiencia. Y por lo tanto, ¿cómo construir ese camino hacia adelante con una ruta que nos vaya consolidando la convergencia fiscal? Recalcar también que ahí hay un abanico de posibilidades, hay un esfuerzo que se está concentrando en el corto plazo en generar estas ganancias de eficiencia permanente en el gasto público. También está la alternativa de mayores ingresos permanentes que pueden tener distintos caminos y, por cierto, seguir contribuyendo a que podamos incrementar el crecimiento tendencial de nuestra economía. No sé si tienen otra pregunta. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Paula, uno como de las mayores preocupaciones que tiene el país hoy día es la deuda, que está en orden de la deuda bruta andará en el 41, la deuda neta andará en el 39, por ahí creo que son los números. Y el CFA pareciera tener cierto consenso en que la deuda máxima prudente es 45, la deuda bruta. ¿Cuánto comparte esa meta? ¿Cuán rigurosa espera ser usted con esa meta? Porque en lo que me ha tocado de mi vida, eso ha cambiado. Al principio, cuando debíamos 10, oye, no hay que pasar de 20. Cuando pasamos de 20, sería catastrófico pasar de 30. Cuando estábamos en 30, sería catastrófico pasar de 40 y hoy día estamos en 45. Todos sabemos que hay países que siguen existiendo, las economías desarrolladas deben, que buena parte de ellos, sobre el 100% del PIB. Son economías desarrolladas, muy diversificadas, con una serie de, no sé cuánto es la deuda neta de esos países, pero parecieran tener, no sé, conviven con eso. Japón creo que es el país así que ya se lleva el premio de nivel de deuda, pero pareciera que es con un componente de ahorro privado de los propios japoneses respecto a lo que le pasa al Estado. En fin, todo esto tiene sus bemoles. ¿Cuán rigurosa
¿Piensa usted ser en el 45 o estima que bueno, que pueden haber otros factores que me gustaría saber su postura en eso? Paula. Muchas gracias, senador Galilea, por su consulta. Voy a dar mi opinión sobre el punto, pero también siempre creo, y esto es algo que caracterizó el trabajo que realicé en el primer periodo, en el periodo en el que me correspondió estar en el Consejo Fiscal Autónomo, que la deliberación siempre es colegiada, ¿cierto? Ahora, mi opinión personal acá respecto de este punto, nos hemos dotado de una regla dual, nos hemos puesto un marco que es más exigente para la política fiscal hoy día, y eso lo construimos con visión de Estado. Esto a partir de la modificación reciente que se aprobó, ¿cierto?, a fines del 2024 de la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, y que fue un proyecto de ley que fue enviado en el gobierno anterior, que fue tramitado e impulsado por este gobierno y que fue aprobado por este Parlamento. Entonces nos hemos dado un marco que es más exigente porque tenemos una preocupación compartida, ¿cierto?, respecto a la sostenibilidad fiscal. Y en ese marco se estableció la regla dual. Es decir, no solamente estamos mirando el balance estructural como una regla operacional que nos determina el gasto máximo compatible con los ingresos estructurales, sino que tenemos esta preocupación por la sostenibilidad fiscal e incorporamos esta ancla de deuda en 45%. Hay diferentes metodologías con las que uno podría estimar estos umbrales, ¿verdad?, de deuda prudente. La que se estimó es de 45%. Y, en mi opinión, es fundamental que no se modifique. Y es fundamental, más allá de que podrían haber distintas opiniones y alguien podría decir, mira, 44 o 46, porque es una regla que nos acabamos de dar. Y las reglas fiscales actúan en función de su credibilidad y de la señal que entrega su cumplimiento. Y por lo tanto creo que es algo esencial, es que se conserve, en mi opinión, el nivel prudente de deuda que nos hemos establecido. Y eso nos lleva de vuelta, ¿cierto?, a algo que ha planteado también el Consejo Fiscal Autónomo, que es la necesidad de construir un acuerdo amplio para que efectivamente logremos una senda que nos permita consolidar los ajustes que necesitamos hacer, que son importantes para recuperar una trayectoria, ¿verdad?, estructural que sea consistente con la sostenibilidad de aquella deuda. Y eso es importante no solo por un tema macroeconómico, sino porque la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda, por cierto, ¿no?, se relaciona directamente con el bienestar de la población, se relaciona directamente con la sostenibilidad de las políticas sociales. Y si seguimos generando incrementos de la deuda, bueno, vamos a tener mayores gastos en intereses y eso va a restar espacio para el financiamiento de otras prioridades de política pública. Entonces, en ese sentido, creo que algo muy importante es que una vez que se apruebe el decreto que se ha anunciado que se va a hacer, con una senda que tiene que ser compatible con la sostenibilidad fiscal, se cumplan esas metas sin nuevos desvíos. ¿Por qué? Porque como quedó consagrado en la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, los cambios de decreto, cambio de metas, tienen que ser algo excepcional. No sé si tienen más preguntas. Yo creo que el rol del Consejo es un rol tremendamente relevante. Creo que en la última reforma de pensiones, si hubiésemos escuchado más y si hubiesen tomado más de los 11 puntos del Consejo, la situación sería distinta en el tema de reforma de pensiones. Y en esa línea, y la preocupación que hay tiene que ver justamente con lo que los colegas señalaban respecto de las últimas declaraciones que han habido en esta materia y que dicen relación, ¿no es cierto?, con el tema de el gatillo respecto de qué pasaba si no se cumplía, ¿no es cierto?, con la recaudación o el crecimiento. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa reforma que todos los expertos señalaron y el propio gobierno afirmó necesitaba un 4%, ¿no es cierto?, de crecimiento en el país para poder sostenerla? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente una deuda país que nos obliga y nos compromete a todos. Y usted lo ha dicho muy bien, cuando tenemos niveles altos de deuda, quienes sufren o a quienes se afecta son las personas que necesitan de un Estado que dé respuesta a sus demandas en materia de salud, vivienda, educación, todo esto lo conocemos. Entonces, ahí la pregunta es algo que se señalaba al principio, los roles o el rol del Consejo.
Yo soy de las que defiende el rol del Consejo y lo defiende tanto en la época del gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando tuvo una postura firme respecto de lo que se estaba haciendo, y algunos de mis colegas defendieron al Consejo en ese minuto. De hecho, usted lo mencionó, tuvo que el Consejo recurrir a la Contraloría para afirmar sus competencias, y la Contraloría sí lo dijo. Y soy de las que lo ha defendido hoy día cuando ha señalado lo que ha señalado, pese a que algunos colegas que en esa época defendieron el rol del Consejo, hoy día dijeron que se había excedido. Y lo defiendo ¿por qué? Por algo que usted dijo. Las funciones del Consejo Fiscal Autónomo son amplias, sin perjuicio de que la ley establece ciertas, ¿no es cierto?, funciones específicas. Y yo creo que, no sé si fue Rodrigo Galilea, el senador Galilea, quien lo dijo, así como tenemos un tribunal constitucional, ¿no es cierto?, que vela por el ámbito del respeto a la Constitución, creo que el rol del Consejo es fundamental en materia de sostenibilidad fiscal, endeudamiento, sin la misma nomenclatura que tiene, por cierto, el tribunal. Entonces, ahí mi pregunta es su rol. Yo la conozco, respaldé y peleé para que tuviera más presencia en la primera época, cuando se instaló el Consejo. Su rol en este nuevo espacio y nuevo desafío donde tenemos mayor exigencia de velar por el respeto, ¿no es cierto?, a esta balanza estructural, al endeudamiento del país, va a ser de la misma línea que el Consejo ha tenido, aunque le moleste al que esté gobernando. Yo creo que es una ayuda. Yo creo que el ser aguja y el estar ahí es una ayuda. Va a ser el mismo con toda, digamos, esa fuerza que le conocemos y que la ha caracterizado en sus distintos roles, porque eso es algo que yo destaco en su trayectoria, Paula. Si se puede agregar algo, yo Sí, quiero por cierto. aclarar si se está planteando la posibilidad de que algún organismo pueda vetar, por así decirlo, como lo hace la Tribunal Constitucional, determinadas normas por considerarse que no están siguiendo la No se, política no o se la me ha pauta ocurrido política. en No, la digo, pregunta. digo solamente, por lo menos en mi caso sería bastante complejo que se... No, no que está en mi no conozco pregunta. ningún país en que se haya planteado semejante cosa. Gracias. No, no está en mi pregunta, más bien que cumpla el rol con la rigurosidad que creo lo ha cumplido siempre desde su... Sí, y que lo que pasa es que lo técnico de repente molesta cuando se dice y se le trata de dar una connotación política. Y si uno mira, y podemos mirar, no me acuerdo el año, a lo mejor Paula Benavides lo recuerda, cuando se objetó en el gobierno pasado lo que el Consejo Fiscal había hecho respecto de la PGU, el Consejo tuvo que recurrir a la Contraloría para firmar sus facultades y competencias, y así lo dijo la Contraloría. Y yo creo que es lo mismo que ocurre hoy día. No es un tema de tonos, sino de que lo que se dice a veces incomoda, pero yo creo que ese es el rol del Consejo, pero por eso le hago la pregunta a ella. Muchas gracias, presidenta. Bueno, reiterar algo que mencionaba al inicio, que bueno, mi trayectoria es una trayectoria de compromiso con los temas fiscales. Y como comentaba, en el mismo tema de pensiones, tanto desde mi participación en la comisión técnica, donde planteamos preocupaciones fiscales como los mismos planteamientos que realicé ante el Consejo Fiscal Autónomo o como el llamado a que el Consejo Fiscal Autónomo emitiera una opinión sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones, dan cuenta de esa coherencia en la mirada fiscal y la importancia que yo le atribuyo. Y por lo tanto, mi compromiso, por cierto, si ustedes tienen a bien ratificarme para este cargo para el que he sido nominada, va a ser seguir con esa misma dedicación y compromiso por la sostenibilidad fiscal. Y ahí quizás destacar algo, si me permite, presidenta, que usted mencionaba, que el Consejo Fiscal Autónomo, creo que uno de los aportes relevantes que lo destaca, junto con, como mencioné antes, con haber propuesto la regla dual, ¿no?, entre otras cosas, es el aporte que ha hecho en pensiones y es el aporte que ha hecho en gobiernos de distintos signos. Cuando se crea la PGU y se emiten recomendaciones, como usted recordaba, respecto de su financiamiento, que derivaron luego también en medidas que se adoptaron como el aporte que ha hecho en el contexto actual. Y quizás también una lección que nos deja esta última reforma es la importancia de que ante estas reformas de gran envergadura, ¿no?, el Consejo Fiscal puede opinar oportunamente para que haya espacio y tiempo, ¿cierto?, para que se analicen en profundidad las recomendaciones y puedan ser debidamente recogidas. En la experiencia de su trabajo previo en el Consejo y hoy día con este nuevo desafío, ¿cómo
poder hacer que la enorme cantidad de documentos, estudios que tiene el Consejo, que emite, sean efectivamente espacios que nos permitan generar mínimos comunes para poder sacar adelante no recomendaciones, sino que políticas públicas o medidas desde el Ejecutivo que caminen, ¿no es cierto?, a lograr el objetivo que está cautelando el Consejo. ¿Cómo cree usted que, o cuál podría ser su aporte para que todo el trabajo, todo el bagaje y todos los documentos que tiene el Consejo puedan ser un aporte para la toma de decisiones, tanto en el Ejecutivo como en las discusiones legislativas? Gracias, presidenta. Sobre ese punto, bueno, los informes del Consejo han venido consolidándose en el tiempo, ¿cierto?, como un referente para esta discusión de política fiscal, como insumo técnico para el debate que ustedes tienen luego en la deliberación de política. Quizás uno de los desafíos que uno ve hacia adelante, primero es poder consolidar y avanzar más en acceso a información para el Consejo, información tributaria, información de ingresos, etcétera, para poder incorporarla en sus proyecciones y a partir de eso tener más herramientas para las propuestas y análisis que se realizan. Y quizás otro, cuando uno mira la experiencia comparada de instituciones fiscales independientes, es que algunas tienen reglas del tipo de se acogen las recomendaciones o se explican. Es decir, hay como procedimientos bien establecidos en términos de que, siendo siempre no vinculantes, como se ha dicho, ¿verdad?, pero hay un procedimiento que se responden a las recomendaciones o se explica por qué no son acogidas. Y quizás eso es algo que podría ayudar a fortalecer, digamos, el aporte que realizan los informes que efectúa el Consejo Fiscal Autónomo. En la última visita y misión que hubo la OECD a Chile, pedida por este Senado, esa fue uno de los temas que se planteó, que las recomendaciones se acogen o se explican, pero no pueden quedar en el limbo. Y creo que eso podría ser reinteresante de poner encima de la mesa a efectos de poder trabajarlo con el Ejecutivo. Última pregunta. Esto salió y ustedes no sé si se acuerdan, colegas, cuando vino el Consejo Fiscal Autónomo a exponer sobre el tema de la reforma de pensiones, el presidente del Consejo dijo: estas son las recomendaciones que podemos entregar con la información que hemos tenido. Y ahí una pregunta, desde su experiencia en el pasado, más adelante a lo mejor me la puede contestar distinta porque ya va a estar en el Consejo, ¿es suficiente la información que se le entrega al Consejo para las recomendaciones que éste hace? ¿O sería preferible o recomendable tener más y más oportuna información? Bueno, sobre los procesos más recientes no estoy tan al tanto yo, pero lo que he visto sí es que ha habido un progreso. Ha habido un progreso a través del tiempo, se ha avanzado en el acceso a la información, en los procedimientos para aquello, pero como nos ha mostrado también la situación fiscal reciente, ¿cierto?, que ha puesto foco sobre la necesidad de mejorar las proyecciones fiscales de los ingresos fiscales, creo que es importante que se sigan dando pasos en mayor información respecto de esas proyecciones de ingresos, mayor detalle y tener también acceso quizás a la información tributaria para que el Consejo Fiscal Autónomo pueda tener también mayores estimaciones propias en esos ámbitos. Entonces, creo efectivamente que hay espacios para seguir avanzando en el acceso a mayor información y su oportunidad. Perfecto. Si les parece, colegas. ¿Sí? Se cumple. Muchas gracias, estimada Paula, y les deseamos obviamente éxito no solo en la sala, sino que si es ratificada, éxito en el trabajo en el Consejo. Muchas gracias, presidenta, y a los senadores. Gracias. Seguimos con el segundo punto de la tabla. Gracias, Paula. Que esté muy bien. La subsecretaria, colegas, la subsecretaria de Derechos Humanos y Derechos Humanos, ¿no? Se va a sumar a la sesión porque el ministro no podía estar acá hoy día, así que viene la subsecretaria. ¿Ya? Gracias, Paula, que estés bien.
subsecretaria Daniela Quintanilla y el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría, don Sebastián Cabezas. ¿Sí? Y además me dicen que está la asesora Valentina Parodi. ¿Se puede sentar al lado, Valentina? Y la abogada de la División Jurídica, María Florencia Draper, ¿también? Perfecto. Secretaria. Presidenta, este proyecto tiene que ser conocido por la Comisión respecto de las normas de su competencia. Son 4. Este es un proyecto que cuenta con un nuevo segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Y respecto de ese texto, entonces, que han sido determinadas las normas de competencia de la Comisión en atención a lo que señala el informe financiero. Perfecto. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores que acompañan hoy día esta sesión. Tenemos una presentación que estamos ahí intentando proyectar y que entiendo tienen igual en sus carpetas. Un poco para poner en contexto lo que ha sido la tramitación de este proyecto. Hemos comenzado en el año 2017 con la moción de los senadores Navarro y Quintana. La Sala del Senado aprobó en general en mayo del 2021, luego pasó a la Comisión, muchas gracias, de Derechos Humanos para un segundo informe en noviembre del 2022, pasó a Comisión de Seguridad Pública, que emitió su segundo informe en julio del 2023 y luego volvió a la Comisión de Derechos Humanos, que emitió este segundo nuevo informe el 26 de marzo del 2025, pasando así a esta comisión. Yo solo quisiera hacer un énfasis particular en que, más allá de las bastantes idas y vueltas que ha tenido este proyecto, en este segundo nuevo informe que va a ser sometido a su conocimiento, nosotros desarrollamos una mesa técnica con todos los asesores y asesoras de los senadores y senadoras que integran la Comisión de Derechos Humanos, logrando este texto que ahora les vamos a presentar con una aprobación unánime de los senadores y senadoras Fabiola Campillay, Gastón Saavedra, Matías Walker, Enrique Van Rieselberghi y Francisco Chaguán. Logrando entonces un buen consenso entre representantes de escenarios bien distintos políticamente, pero que logramos un acuerdo que es el que ahora les voy a compartir. Como escenario de estadística penitenciaria, a mayo del 2025, nosotros teníamos dentro del régimen cerrado en Gendarmería de Chile un total de 61.280 personas, de las cuales 8.34% son mujeres, es decir, 5.109. Para contextualizar el marco de aplicación de este proyecto en particular, nosotros tomamos un poco la estadística del programa Creciendo Juntos, que es el que atiende efectivamente a las mujeres en régimen cerrado y abierto que están embarazadas o tienen hijos e hijas menores de 2 años. Y para mayo del 2025 esto asciende a 160 mujeres, de las cuales 47 estaban embarazadas y 113 con lactantes, lo que incluye tanto a imputadas y condenadas. En el caso de las mujeres imputadas son 87 y las condenadas son 73. La mayor cantidad de ellas se concentran en recintos ubicados en la región de Tarapacá y de la región metropolitana. Y respecto a la naturaleza de los delitos, la gran mayoría están por delitos vinculados a la Ley 20.000, que ustedes saben sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, como lineamientos generales del proyecto, el objetivo es evitar la privación de libertad en casos de mujeres embarazadas o con hijos e hijas menores de 3 años, buscando evitar los efectos nocivos que tiene la reclusión infantil y la importancia del fomento del apego entre hijos e hijas y sus madres, poniendo entonces en el centro el interés superior de los niños y niñas. Y genera 2 modelos normativos, uno para los casos de medidas cautelares, es decir, evitar la prisión preventiva, y uno de sustitución de pena cuando las mujeres ya han sido condenadas. Entonces, en concreto, se establece el nuevo artículo 141 bis, que determina la improcedencia de la prisión preventiva de este grupo, es decir, personas embarazadas o con hijos menores de 3 años, poniendo como fundamento que la libertad de la madre, en el fondo, disculpe, me salté una parte, poniendo como fundamento, como decía, el interés superior de los niños y niñas. Entonces, para
resguardar este principio, se determina la improcedencia de la prisión preventiva, pero, por cierto, con algunas excepciones. Las excepciones son justamente que, teniendo a la vista el principio del interés superior del niño, puede ser que estemos en algunas hipótesis donde estar con la madre en su hogar, digamos, no sea lo más protector para ese niño o niña. Y entonces las excepciones están fundadas justamente en ese escenario. Son 4 letras, que son que haya sido formalizada en esta o en alguna otra investigación o condenada también por un delito en contra de alguno de sus hijos e hijas, que haya sido condenada por delitos contra la vida o integridad física, psíquica o sexual de cualquier otra persona menor de edad, que se haya decretado o se encuentre pendiente de resolución una prohibición de acercamiento de la mujer respecto de su hijo o hija, es decir, que se haya determinado el cuidado personal o proteccional en otra persona distinta de la madre. Y finalmente, que haya sido acusada por cumplir funciones de jefatura o ejercicio de mando o por haber dirigido o financiado de manera relevante asociaciones delictivas, criminales o terroristas. Entonces, excluyendo los delitos de mayor gravedad y connotación. Sobre las modificaciones entonces a la prisión preventiva, en caso que se decrete con el fin de resguardar el interés superior del niño o niña, el tribunal debe poner en conocimiento a las oficinas locales de la niñez o al tribunal con competencia en materias de familia, según sea el caso, para que adopten las medidas de protección que se estiman pertinentes, nuevamente en virtud del principio orientador de todo este proyecto, que es el resguardo al interés superior del niño o niña. Como formas de acreditación del estado de embarazo, bueno, por medio de un certificado emitido por un médico profesional funcionario de servicio público o cualquier otro medio idóneo que evidentemente tiene que ser revisado por el tribunal, y para acreditar la filiación, el correspondiente certificado de nacimiento. Es importante señalar que esta regla igual está sujeta a las excepciones a la privación, a las excepciones a la prisión preventiva, que son generales, digamos, que son aquellos escenarios donde el tribunal fundadamente considera que no existe la suficiente adherencia de las personas al proceso penal y al sistema de justicia, es decir, cuando hubiera incumplido alguna de las medidas cautelares personales, cuando la persona imputada pudiera incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a todos los actos del procedimiento, y cuando no asistiere a la audiencia de juicio oral o a la del juicio simplificado. Evidentemente, en estos casos, la prisión preventiva sigue siendo necesaria, prudente, y el tribunal estará habilitado para determinarla. Eso para prisión preventiva. Ahora, para los casos de sustitución de pena, la ley establece modificaciones a la ley 18.216, pero con un marco normativo espejo, digamos. Se establecen los mismos tipos de excepciones, se sustituye la pena en aquellos casos de mujeres embarazadas o madres de niños o niñas menores de 3 años, y en estos casos se deberá entonces preferir la libertad vigilada intensiva, controlada mediante monitoreo telemático. Si la pena privativa de libertad fuese menor a 1 año, entonces ya no sería la libertad vigilada intensiva, porque esto requiere de una intervención personalizada con oficiales que hacen un acompañamiento bien detallado de la situación. Entonces no alcanzamos a estar en ese escenario, y por tanto la sustitución es por la reclusión parcial domiciliaria, junto con la obligación de asistir permanentemente a dependencias de gendarmería para controlar que se mantienen las condiciones que dieron origen a la sustitución. Bueno, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero esta regla de sustitución de pena no se aplica si es que previamente ya se hubiera decretado la sustitución en un caso anterior. Es decir, esta es una oportunidad que las mujeres van a tener por solamente una vez, para que no se genere un incentivo pernicioso también en este sentido. Nuevamente, las excepciones son las que decíamos al inicio, en virtud del interés superior del niño, son los mismos 4 literales. Lo único que cambia es en que en la letra D, la condición es que haya sido condenada por cumplir funciones de jefatura de ejercicio de mando, mismo escenario anterior. Sobre el ingreso o reingreso al establecimiento penitenciario, se establece un nuevo artículo 15 quater, es decir, cuando el niño o niña ya cumpla más de 3 años de edad, o si no se mantuvieran las condiciones que dieron lugar a la medida, es decir, la condición de embarazo se termina o se produce el fallecimiento de la niña o niño. Se establece un plazo para informar al tribunal. Gendarmería de Chile tiene que notificar lo más pronto posible, y
el tribunal revisará caso a caso para poder determinar el reingreso o la mantención de alguna medida alternativa, y esto va a ser un análisis bien detallado que tendrá que hacer el tribunal en su oportunidad. Sobre el nuevo artículo 15 quinquies, que es la sustitución total del cumplimiento efectivo o el término anticipado, el tribunal va a poder conocer y conceder la sustitución del cumplimiento efectivo de la pena privativa por el tiempo que restaría, es decir, por ejemplo, si la condena es de 5 años, pasan los 3, se evalúa la sustitución o el término anticipado, considerando el saldo que restaba por cumplir, en los casos en que el niño o niña padeciese de alguna enfermedad grave o tenga alguna discapacidad física o mental severa que implique la necesidad de su acompañamiento con mayor permanencia, o en segundo caso, cuando haya un informe favorable del estado de cumplimiento de los objetivos del plan de intervención. Como decíamos, la libertad vigilada intensiva requiere de un plan muy personalizado y una vigilancia muy periódica y permanente, y en los casos en que se estime que esto está avanzando favorablemente y que por tanto eso promueve una adecuada reinserción social de la mujer en su entorno, el tribunal podrá también considerarlo para la sustitución efectiva o conceder el término anticipado de la pena. Como decíamos desde el inicio, el principio orientador ha sido el interés superior del niño o niña, y por tanto también en los casos de sustitución de pena se establece la derivación a la red intersectorial, de manera que todo el intersector se active para garantizar las mejores condiciones tanto para la mujer como para el niño o niña, para que puedan acceder oportunamente a programas de atención y prestaciones dependiendo de las necesidades de intervención de cada caso. Sobre la expulsión, se considera que el artículo 34 va a permitir que, cumpliendo una serie de requisitos y con las determinadas excepciones, el tribunal puede sustituir el cumplimiento de una pena de persona extranjera por la expulsión. Esa es la regla general. Este proyecto lo que hace es introducir en esa regla general también el principio orientador de interés superior del niño o niña, para que el tribunal, cuando va a analizar los casos de expulsión, tenga a la vista este interés superior. Y específicamente se introduce el nuevo artículo 34 bis, que habilita a la mujer en estas condiciones, es decir, embarazada o madre de niños o niñas menores de 3 años, solicitar al tribunal esta medida alternativa, y habilita al tribunal a que, teniendo en consideración también el interés superior del niño o niña, pueda acceder a esta solicitud y además en el mismo procedimiento autorizar la salida del país del niño o niña para que pueda salir en conjunto con su madre. Se establece además una modificación a la ley 20.000, que ustedes saben tiene una restricción generalizada de acceso a las medidas sustitutivas de la ley 18.216, también de la expulsión, y se introduce la posibilidad entonces de, en estos casos, nuevamente, mujeres embarazadas, hijos e hijas menores de 3 años, acceder a las penas sustitutivas y a la expulsión, como decía previamente. Se establecen 2 disposiciones transitorias de entrada en vigencia 6 meses después de la publicación en el diario oficial, y la tradicional del mayor gasto fiscal, que en el primer año presupuestario se financia con presupuesto vigente del Ministerio de Justicia, y en lo que faltare con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público. Y por cierto, para todos los años posteriores se financia con cargo a los recursos que se contemplan en las respectivas partidas de leyes de presupuestos del sector público. El informe financiero es bastante acotado, porque, como decíamos al inicio, estamos hablando de una población bien específica y que el número no es de gran magnitud. Entonces, lo que se costea es tanto el uso como la mantención de las tobilleras de monitoreo telemático por 97 millones y fracción, y personal adicional, que son 3 tipos de profesionales. Un técnico, que es el que supervisa el monitoreo telemático, y 2 profesionales de libertad vigilada, que son los encargados de estos planes de intervención personalizada. 2, porque como decíamos al inicio, hay 2 regiones que concentran la mayor cantidad y por lo tanto es un reforzamiento para Tarapacá y para la región metropolitana. Ese es el escenario en el que estamos hoy. Si bien el informe financiero es del 2022, yo creo que vale hacer la precisión de que en ese momento, cuando se costeó, nuestro escenario era de un total de 71 mujeres que estaban en ese momento privadas de libertad, que podrían acceder a esta medida alternativa. Si miramos los números a mayo de este año, son 73, por lo tanto no hay un cambio significativo en el costeo de la aplicación del proyecto de ley. Eso, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra. Colegas. Señor Galilea.
Una pregunta solo en aspecto financiero. Las, las tobilleras, ustedes están proponiendo comprar más tobilleras de las que hoy día tiene, por lo menos, los tribunales de familia, que son los que... ¿Son los tribunales de familia? Sí, por los que tienen las tobilleras actualmente. No, a garantía. propósito de los agresores, cuando se decretan medidas De alejamiento. de alejamiento, cosa de tener bien monitoreado a las personas que no se pueden acercar a una determinada mujer. Me acuerdo que ahí hubo una gran discusión por el costo que tenía el tema de las tobilleras. Fue el ministro Hernán Larraín, creo que el que llevó a cabo esa iniciativa. Entonces quería saber si está efectivamente bien costeado esto, porque recuerdo la problemática en torno al costo de las tobilleras en el tema de alejamiento de agresores a familias, a mujeres que tenían que estar fuera. Y lo segundo es que si ya existe el sistema de tobilleras y monitoreo, es necesario tener efectivamente dentro del costo a personas encargadas de monitorear. No nos podemos sumar a la estructura que ya existe de monitoreo de tobillera, porque si empezamos a duplicar, al final todo esto depende del mismo poder judicial en sus diversas ramas, pero ¿hay algún espacio de eficiencia ahí? Esa es mi pregunta, presidente. Subsecretaria. Sí, efectivamente, echar a andar todo el proceso de monitoreo telemático era un costo de una magnitud bien distinta a esto, evidentemente. Con el sistema ya andando, en realidad nosotros lo que hicimos fue calcular el costo de mantención de la tobillera diario, aplicado a estas 71 personas que tuvimos como universo a la vista, en el marco de las licitaciones y empresas que ya prestan este servicio. Entonces no genera un nuevo proceso específicamente solo para esto, sino que es considerar en las que ya están en curso 71 cupos más, en definitiva. Entonces, por eso no es un costo de gran magnitud. Y respecto a la segunda pregunta sobre el profesional que supervisa, pensamos un profesional adicional, porque igual 70 casos más que potencialmente no van a pasar de 100, requiere de un reforzamiento justamente porque el tipo de monitoreo telemático que se realiza es de distintos órdenes. Uno es la privación de libertad en el lugar, es decir, asegurarse que una persona no salga de un determinado perímetro, que en general es el arresto domiciliario total. Y hay otro tipo de monitoreos telemáticos que tienen que ver con la cercanía entre dos personas. Entonces, requiere de una vigilancia, digamos, bien detallada y precisa, por eso consideramos solo un profesional adicional que... no sé si lo tengo a la vista, el monto es un monto como de una remuneración baja, digamos, déjeme revisarlo. Es un técnico grado 18. Solo para garantizar que no haya desvío de quienes hoy ya están haciendo estos monitoreos y reforzar esa capacidad para no desatender, sobre todo aquellas que tienen que ver con la vigilancia de interacción, que son las más complejas. Senador Galilea. No, solo para saber cómo operaría esto, porque en este caso estamos hablando de personas que no deben salir de un determinado perímetro, no un problema de acercamiento, sino que de perímetros. Esto, yo no sé cómo funciona lo que actualmente está funcionando, si es que toda la vigilancia de acercamientos o no acercamientos es parte de, vamos a llamarlo así, el contrato de las empresas tecnológicas que proveen tobilleras y que tienen además monitores y tienen gente que está mirando pantallas, porque finalmente se trata de mirar pantallas que indiquen un determinado comportamiento. Acá me imagino que también, que a lo mejor va a ser la misma empresa la que va a estar mirando básicamente la misma pantalla y que va a estar viendo perímetros. Entonces, si es que ustedes proponen contratar personal, ese personal no va a estar ni en un tribunal ni en un centro penitenciario, sino que va a tener que estar en esa empresa proveedora de todo el sistema de tobillera telefónica, o sea, tobillera electrónica, sentado ahí mirando. Entonces, no es más lógico que la misma persona que ya tiene en esas empresas esté mirando básicamente lo mismo, simplemente con el mandato del Estado.
efectivamente es un reforzamiento al sistema de monitoreo que existe. Por eso yo decía que esto no es habilitar un sistema diferenciado, sino que es habilitar el mismo que ya existe. En estos casos, además, yo creo que hay un componente adicional que requiere también de cierta observancia, que es que, como estamos en casos de mujeres que están embarazadas o con hijos menores de 3 años, van a tener que ir al control de niños sanos, van a tener que eventualmente asistir a algún control médico de urgencia. Entonces, esos seguimientos también hay que realizarlos de manera bien fina y detenida, por cierto, para alertar al tribunal ante cualquier incumplimiento, pero también para garantizar que cuando el incumplimiento se deba a un escenario fundado, digamos, podamos reaccionar oportunamente. Entonces no es crear un sistema diferenciado, es reforzar la capacidad que tiene el Estado del monitoreo, porque va a aumentar la población a la que hay que monitorear, y no podemos aumentar en medio, entonces se aumentó en el mínimo, que es un funcionario de un grado técnico, digamos, y los otros 2 funcionarios que aumentan son los de libertad vigilada, que son procesos de reinserción y de seguimiento a los planes de intervención, que hacen un seguimiento muy detallado y periódico caso a caso. Nuevamente porque aumenta la población a atender. Y si me permite, Presidenta, creo que Sebastián quería agregar un punto. Por favor, Sebastián. Muchas gracias, Presidenta. Senadores, buenos días. Por su intermedio, Presidenta, en respuesta a la pregunta del senador Galilea, contarles que en Genchi hoy día, a propósito de cómo funciona esto en la práctica, existe un departamento de monitoreo telemático. Y básicamente este mayor presupuesto es para hacer un refuerzo a ese departamento de monitoreo telemático. Este es un departamento que depende de la subdirección operativa de reinserción social de Genchi. Por tanto, las personas que se están pensando en contratar serían funcionarios públicos, al igual que los otros funcionarios que ya trabajan en este departamento, mirando, el día nos explicaban, un procedimiento complejo de análisis de las entradas y salidas de unas bandejas que tienen, y en función de eso ellos pueden ir estableciendo y georreferenciar la ubicación de las personas que tienen las tobilleras. Colegas, no sé si revisamos las normas, senadores. Yo voy a votar a Insulza. favor de este proyecto, Presidente, porque yo soy de los que piensan que en realidad hay un exceso de uso de la prisión preventiva en este país. Por lo tanto, me parece que mientras menos se aplique, mejor. Pero al mismo tiempo me reservo totalmente el derecho a evaluar las normas que, a mi juicio, son no necesariamente son las excepciones que deberían haber, ¿no? Así que me parece importante dejar eso en claro. Yo creo que en la comisión compartimos todo lo que acaba de decir el senador Galilea. De hecho, en el gobierno pasado, este fue un tema de discusión para poder disminuir el uso de la prisión preventiva. Lamentablemente es algo que no se ha logrado y se usa de manera excesiva a juicio de algunos, de nosotros. No puedo hablar por todos. Y obviamente en este caso en particular, cuando discutimos en la comisión si este proyecto lo priorizábamos, hubo consenso por esa misma razón, independiente de lo que pase con las normas en particular, como lo ha anticipado el senador Galilea. Así que, si les parece, vamos a las normas en particular. Perdón, el senador Insulza. Eso. Estaba más gordito. Presidenta. Más flaco. De simbiosis. Presidenta, las normas de competencia de la Comisión, como dije hace un momento, son 4. La primera de ellas, en las páginas 9 y 10 del comparado, es el inciso primero del artículo 141 bis, que se propone en el artículo primero. Esta norma se refiere a la improcedencia de la prisión preventiva de imputadas embarazadas o con hijos menores de 3 años. Señala que tampoco se podrá ordenar la prisión preventiva cuando la persona imputada esté embarazada o sea madre de una niña o niño menor de 3 años de edad. En tal situación, el tribunal deberá imponer a lo menos la medida cautelar personal establecida en la letra B del artículo 155, o sea, la sujeción a la vigilancia de una persona o una institución determinada, las que informarán periódicamente al juez. Página 9 y 10. por el costo, supongo. Es el costo. Sí, el costo. El informe financiero determina que el gasto acá lo produce la tobillera y la persona que se encarga de la vigilancia. ¿Qué página? 9 y 10 del comparado. Es nada más que el inciso primero del artículo 141 bis.
¿Si le parece a la comisión? Sí. El senador Galilea. ¿Qué es lo que dice el 155 entero? 155 entero, ¿Lo tiene subsecretaria ahí a la mano para que lo lea? Sí, pues. Presidenta, si me permite, nosotros tenemos una duda, porque en realidad, en Sí, estricto eso rigor, dice. el que requiere, el que tiene gasto, son las normas vinculadas a la modificación de la 18.216, no de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva no altera, es decir, son las medidas alternativas que ya existen, no es una imposición distinta, no es nueva. Entonces, la verdad es que estamos buscando el 155 para ver su texto, pero a juicio nuestro, en realidad, las que tienen impacto son las que modifican la 18.216, no la del Secretaria. 41. Secretaria. Bueno, la Secretaría determina las normas de Sí. competencia conforme al informe financiero y a lo que señala el texto. 155. Ahí el 55 lo tenemos a la vista, si quiere lo leemos. Préstame. Ya. 155, entonces, párrafo sexto, sobre otras medidas cautelares personales, dice enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales para garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Después de formalizada la investigación, el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas. Letra A, privación de libertad total o parcial en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquella se encontrare fuera de la ciudad, asiento del tribunal. Letra B, la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez. Letra C, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. Y bueno, de ahí sigue hasta la letra I con otras medidas distintas. Sí, yo no me enfrascaría en una discusión acá porque claramente significa o implica eventualmente el que haya una persona que tenga que constatar que cumple con esa medida. Así que, si le parece a la comisión, Está bien, presidente. Vamos a votar. ya, avancemos. La Sí. La siguiente La norma. segunda norma, en las páginas 19 y 22 del comparado, es el inciso primero del artículo 15 ter, propuesto en la letra A del artículo segundo. Tratándose de una persona embarazada o madre de una niña o niño menor de 3 años de edad al momento en que deba dar inicio al cumplimiento de la pena privativa de libertad o durante su cumplimiento, el tribunal deberá preferir la sustitución de la pena que se le hubiera impuesto originalmente por la de libertad vigilada intensiva controlada mediante monitoreo telemático. La norma continúa, dice, sin Está atender a otros claro, requisitos. está claro ahí, ¿no? ¿Les parece, colegas? ¿Estamos ok? ¿Si le parece a la comisión? Ya, seguimos. Luego, en las páginas 27 y 28 del comparado, el artículo 15 quinquies, que se propone en la letra C del artículo segundo. Habiendo el niño o niña cumplido los 3 años de edad, el tribunal podrá conceder la sustitución del cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad por el tiempo restante de condena o su término anticipado, considerando el saldo de pena que reste por cumplir cuando 1. La niña o el niño padeciese alguna enfermedad grave o se encuentre en situación de discapacidad física o mental severa o profunda que implique la necesidad de su acompañamiento. 2. Se cuente con un informe favorable del estado de cumplimiento de los objetivos del plan de intervención propuesto por el delegado en conformidad a lo dispuesto en los artículos 16 y 16 bis. ¿Si le parece a la comisión? Por último, Presidenta, en la página 40 está el artículo segundo transitorio, que es la norma de mayor gasto, de imputación del mayor gasto fiscal, que se imputa el gasto al presupuesto vigente del Sí, Ministerio de norma tipo. Justicia. Es una norma típica, la diferencia con cargo al Tesoro. ¿Si les parece? ¿Si le parece, colegas?
Se aprobaría entonces también por unanimidad Sí. de los presentes. Con esto queda despachado el proyecto, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Estimados colegas, estamos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.